Entonces, formalmente vamos a trabajar con los conceptos de min términos y max términos que ya hemos venido implementando, pero no le hemos dado una formalidad. Entonces, min términos básicamente es una expresión matemática booleana en donde se compone por operadores AND y operadores negados. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros desde la salida de la tabla de verdad vamos a tomar los unos. Tomamos esos unos y a través de la combinación de las entradas que producen ese uno, nosotros vamos a empezar a generar eh, multiplicaciones, por así decirlos, o operaciones AND entre esas variables que combinadas nos van a arrojar ese 1, ¿listo? Entonces, si la variable de entrada es, digamos, representa un 1, entonces nosotros vamos a expresar en la ecuación esa variable normalita, ¿listo? Entonces, si la variable era A, entonces colocamos A si su valor representativo es un 1. Caso contrario, si su valor es un 0, entonces vamos a colocar el complemento de la variable, ¿listo? Ejemplo. Entonces tenemos acá esta tabla de verdad y tomamos los unos. Lo primero que hacemos con min términos. Tomamos los unos. Acá hay un 1 y acá hay otro 1. Entonces la idea es hacer suma de productos a través de estos unos. Entonces vean, tenemos aquí un 0 para la variable A, para la entrada A. Entonces lo que hacemos es negar, utilizar el complemento. Ese complemento pues le colocan una raya encima o también es válido colocar una comita, ¿listo? Una comita así también es válida. B también es negado, entonces colocamos B. Entonces fíjense que son productos, ¿listo? Por eso se dice que se utiliza el operador AND y el operador de complemento o negación para ir formando cada min término. Entonces esto sería un min término. Vamos ahora a obtener el otro min término. Entonces aquí hay un 1. Entonces vean, A es 1 y B es 1. Entonces queda aquí como AB. ¿Listo? Entonces fíjense que por eso yo decía que es una suma de productos. ¿Listo? Básicamente eso es min términos. Ya hemos trabajado bastante con min términos. Vamos ahora a hablar de max términos. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden resolver un ejercicio únicamente utilizando min términos o únicamente utilizando max términos. Sin embargo, en circuitos complejos, el, el solo utilizar uno u otro nos va a volver muy complejo dicho diseño. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones una expresión a través de min términos puede salir muy larga en comparación con una expresión en max términos. Entonces, a la final vamos a llegar a la misma ecuación simplificada, pero entonces nos vamos a desgastar realizando simplificaciones. ¿Listo? Entonces, digamos una tabla de verdad de 4, pues no vamos a ver, digamos, grandes cambios, pero seguramente en una tabla de verdad de 16, que es, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, yo les pedí un sumador de 4 bits. Sí, tiene 4 entradas, entonces la tabla de verdad que les va a dar es de 16 combinaciones. Entonces, si ustedes no realizan un diseño adecuado, pues van a terminar con expresiones largas y tienen que estar luego utilizando muchas ecuaciones para poder llegar a la simplificación. Mientras que si ustedes tomaban min términos o max términos, podían hacer que el circuito fuera mucho más fácil de diseñar. ¿Listo? Entonces, max términos es la alternativa a min términos y en esta ocasión la expresión lógica booleana se va a componer en este caso de copuertas o operadores OR y operadores de negación. ¿Listo? Entonces aquí nosotros hacemos productos de sumas. ¿Listo? En la anterior hacíamos sumas de productos. Ahora vamos a hacer productos de sumas, que es esto que les estoy diciendo. Entonces son productos, vean, hay un producto de sumas. ¿Listo? Entonces, ya no tomamos los unos, sino que vamos a tomar los ceros de la salida de la tabla de verdad. En este caso aquí hay un cero y aquí otro cero. Entonces, por ejemplo, eh,
Si tenemos en la entrada, digamos, obviamente las combinaciones a la entrada que logra obtener un cero, entonces vamos a darle la siguiente interpretación. Si la variable es un cero, la vamos a representar con la variable sin negar. Si la variable es un 1, vamos a representar la variable de forma negada. Entonces, se toma al contrario de min términos. Fíjense que en min términos, por un lado, ustedes toman los unos. Acá no, acá toman los ceros. Por otro lado, si era un cero, entonces usted colocaba la variable negada. Acá no. Si usted tiene la variable con un valor de cero, usted coloca la variable normalita. ¿Listo? Si es un 1 acá, en min términos, coloca la variable normal sin negada y acá, si es un 1, la va a colocar negada. Entonces es todo lo contrario de lo que se hace allá. Entonces, si aquí se multiplicaban ellas dos, acá se van a sumar. ¿Listo? Si acá se sumaba, entonces acá se va a multiplicar. ¿Listo? Es todo lo contrario. Entonces, bueno, resolvamos esta tabla de verdad. Entonces, vean, tomamos los ceros, acá hay uno y acá hay otro. Entonces, para representar este cero en la ecuación, entonces diríamos A más B negado, ¿listo? A más B negado. El otro cero se representaría esta o generaría esta expresión. Entonces, A negado, perdón, A negado más B, ¿listo? Y esto obviamente se multiplican. Si tienen más ceros, pues continúa la multiplicación. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí ya tenemos la ecuación y aquí tenemos una ecuación más simplificada. Entonces, vamos a simplificar esta ecuación y demostrar que esto que hay acá es lo mismo que hay acá. ¿Listo? Entonces, multiplicamos A por A negado, luego este A por este B, luego este B negado por esta A negada, luego esta B negada por esta B y luego utilizamos el álgebra de Boole. Entonces, una variable por su variable negada da cero. ¿Listo? Entonces, esta se vuelve cero y esta se vuelve cero y finalmente queda AB más A negado B. Que estas dos sabemos, tanto esta ecuación como esta ecuación, que son las mismas, son idénticas, solo que, no, sí, son las mismas. Ah, bueno, en este caso, este está de primeras y este está de segundos, pero finalmente es la misma ecuación. ¿Listo? El orden no altera el resultado. ¿Listo? Esto es una XNOR. Ustedes ya saben que esto es una XNOR. ¿Listo? Bueno, entonces, básicamente, en eso consiste la parte de utilizar min términos y max términos. Fíjense en que en este caso, utilizar min términos fue mucho más sencillo. Entonces, digamos, si tenemos la misma cantidad de unos y ceros, va a ser más sencillo utilizar min términos. ¿Listo? Si hay más, digamos, si es la misma cantidad de unos y ceros, mejor utilizar min términos porque max términos tiende a ser un poco más complejo porque hay que hacer más operación. ¿Listo? Si quisiéramos implementar esta ecuación, vean, necesitamos una AND, dos AND y una OR. Aquí necesitaríamos una OR, dos OR y una AND. ¿Listo? Entonces, en ambas estamos utilizando la misma cantidad de compuertas. ¿Listo? Entonces, nuevamente, vea, una OR, dos OR y la AND entre ellas. Y aquí una AND, dos AND y una OR. Entonces, son tres compuertas y tres compuertas acá. ¿Listo? Bueno, entonces en ese caso, creo que ahorita les dije mal. Si tienen la misma cantidad de ceros y uno, conviene, no, perdón, en ese caso ustedes pueden elegir min términos o max términos, van a llegar a lo mismo en ambas ecuaciones. Ya, digamos lo que les quería decir y lo dije mal, es que, por ejemplo, si tienen mayor cantidad de unos en la tabla, va a convenir utilizar más bien max términos. O en caso contrario, si tienen más ceros, va a hacer más viable utilizar min términos. Es decir, por ejemplo, tenemos esta tabla de verdad, ya la vamos a analizar un momento. Entonces, vean, esta que tiene una gran cantidad de unos, esta salida, va a ser mucho más complicada de expresarla en min términos, porque fíjense que, vea, aquí habría uno, aquí habría
un min término, 2 min términos, 3, 4, 5, 6, 7 min términos. Mientras que utilizando max términos, únicamente necesitaríamos un max término y ya, se acabó. Entonces, la clase de hoy va orientada a este apartado, que la idea es que nosotros veamos cuándo nos conviene más utilizar una, un análisis a través de min términos o un análisis a través de max términos. ¿Listo? Listo. Entonces, pónganle atención a este ejemplo porque en los parciales suele salir mucho este tipo de ejercicio. Solo que les voy cambiando los números. Entonces, yo no les digo que, digamos, en este caso les pido lo siguiente. Dice, realizar un diseño de un circuito digital para mostrar los números 1 al 4 en un display a través de la combinación de unos switch a la entrada. Si se introduce un número distinto, mostrar una E que va a representar un error. ¿Listo? La E va a significar un error en el display. Entonces, solo podemos ver los números del 1 al 4. Entonces, la primera pregunta que yo les hago, ¿cuántas entradas necesitaríamos? ¿Cuántas variables necesitamos para poder representar para poder realizar este diseño? ¿Listo? ¿Cuántas variables a la entrada ustedes utilizarían para hacer este trabajo? 3. 3. Entonces, correcto. Entonces ustedes empiezan a mirar cuántos bits son suficientes para representar el 4. Entonces ustedes ven, con 2 bits solo pueden representar máximo el 3. ¿Listo? Con 3 bits máximo pueden representar un 7. Entonces, con 3 bits es suficiente. Si yo les dijera, no necesito que grafiquen, por ejemplo, el número 8, entonces ustedes ya no les serviría 3 bits, sino que tendrían que subir a 4 bits a la entrada. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está la tabla de verdad con las combinaciones posibles. Entonces ustedes ya saben, el 000, 001, 010, bueno, etcétera. Que esto son lo que representa en decimal. Entonces la idea es que con la combinación de X, Y y Z, que son las entradas, vamos a mostrar un número en el display, que en este caso no es solo mostrar, por ejemplo, si tenemos el 0 mostramos el 0, que si tenemos el 1 mostramos el 1, no. Digamos, este es un ejercicio que la idea es que ustedes pues piensen un poquito más. Entonces, para representar el, digamos, en el caso, si ustedes introducen el 0, el 5, el 6 o el 7, van a representar una E en el display. Entonces, de esa manera, ustedes en el parcial, pues no van a encontrar nada en internet que les ayude. Si ustedes buscan display para mostrar los números del 1 al 7, eso lo encuentran en YouTube, en cualquier lado. Los números del 1 al 3, los números del 1 al 15, todo eso lo encuentran en internet. Ya si les preguntan, no, ahora necesito que muestre los números del 2 al 5, créame que en internet no lo encuentra. Entonces, esa es la idea de estos diseños en el parcial. Cada persona tendrá sus propios ejercicios para que por favor lo vayan teniendo en cuenta. Los que ven sistemas de comunicación conmigo saben que a cada estudiante le asigné ejercicios distintos, esto para evitar la copia ya que estamos en virtualidad. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes pues a conciencia hagan las cosas y demuestren lo que han aprendido en el curso. Listo, entonces vamos a empezar a obtener las salidas A, B, C, D, E, F y G, que son los 7 segmentos del display. Entonces recordemos, si quiere podemos buscar la imagen, por si de pronto no recuerdan la clase pasada. Entonces, estos son los segmentos A, B, C, D, E y perdón, A, B, C, D, E, F y G. Entonces, la idea es analizar cuándo se deben prender esos números y cuándo no. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos a la entrada 0, 0, 0 en X, Y, Z, eso finalmente, pues en decimal corresponde a un 0. Entonces, en ese caso, nuestro ejercicio nos dice que solo se pueden imprimir los números del 1 al 4. Es decir, que el 0 entra a imprimir una E. Entonces, aquí colocamos nuestra dichosa E. ¿Listo? Entonces, ¿cómo dibujamos la E? Pues entonces venimos, vean. A
F, E, D y G van a estar prendidos. Los únicos que están apagados va a ser B y C. Entonces, lo primero que hacemos en la tabla es colocar B y C en 0. Colocamos esos ceros y luego empezamos a llenar el resto de variables en 1. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a, digamos, en el caso del 1, que es la siguiente? 0, 0, 1. ¿Listo? Esto de binario decimal significa un 1. Y el 1, pues hay dos maneras de graficarlo. Entonces, una es prendiendo F y E y la otra es prendiendo B y C. El que ustedes gusten, ese pueden utilizar. ¿Listo? En este caso, si no estoy mal, yo utilicé F y E. F y E están en 1. Entonces aquí F y E están en 1. El resto de casillas las dejo en 0. ¿Listo? Porque esos display no se van a prender. Ahora, el 2. El 2 también se debe mostrar en el display. Entonces, ¿cómo graficamos el 2? Entonces, el 2, vean. A, B, G, E y D están en 1. Los únicos que están en 0 es F y C. Entonces, de una vez vamos a la tabla, que es más fácil. Ustedes primero buscan si hay más unos, digamos, si hay menos unos, entonces de una vez colocan los unos. Si hay menos ceros, de una vez colocan los ceros. ¿Listo? Para no estar, digamos, para hacerlo de una manera más rápida. Pasar del diagrama a la tabla. Entonces, en este caso dijimos que el 2 era F y C en 0. Entonces, C acá está en 0 y F en 0. El resto están en 1 porque se prenden esos LED. ¿Listo? Ahora vamos al número 3. El número 3 es 0, 1, 1. ¿Listo? Que es este que ven acá. El 3 se dibuja de la siguiente manera. Entonces, A, B, G, C y D se prenden. Los únicos que están apagados es F y E. Entonces, F y E están en 0, vean. Y los otros quedan en 1, que son todos estos. Ahora vamos al 4. El 4 también se va a prender de acuerdo a la propuesta del diseño. El 4 se escribe de la siguiente manera. Entonces, el 4, F, G, B y C se prenden. Los que se apagan es E, D y A. E, D y A deben estar en 0. E, D y A se ponen en 0. El resto se colocan en 1. El 5 no se muestra en el display porque el ejercicio no lo dice, que cualquier otro se va a representar con una E. Entonces la E ya habíamos dicho cómo la obteníamos. Acá con el 0 habíamos puesto cómo mostrar esa E. Entonces copiamos y pegamos esta fila acá, en el 5, en el 6 y en el 7. Entonces ahí hemos terminado la tabla de verdad. Vamos a proceder a obtener las ecuaciones booleanas que nos arrojan dicho resultado. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces empezamos a analizar la tabla. Entonces, recuerden que lo primero que hacíamos era ver qué columnas se repetían. Acá tenemos que la fila A y la fila D se repiten, vea, son idénticas. Entonces, lo primero que hacemos es A igual a D. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Listo? Si hay una variable que se encuentre todo en 1, significa que se conecta directamente a BCC. O si hay una columna que toda se encuentre en 0, entonces conectamos esa entrada del display, la vamos a conectar a tierra. ¿Listo? Entonces, nuevamente, si toda la columna está en 1, como ocurrió en el diseño del sumador, si toda está en 1, conectamos directamente esa entrada del display, la conectamos directamente a BCC. Si toda una columna está en ceros, entonces la conectamos esa entrada del display directamente a tierra. ¿Listo? Y lo otro que deben ver es si se repiten columnas, entonces lo expresamos. ¿Listo? Ahora bien, empezamos a ver, digamos, cuál sería la manera más rápida de obtener, en este caso, una ecuación de esta. ¿Listo? Entonces, si quiere, veamos, por ejemplo, coloquemos esta ecuación
Vamos a obtenerla de dos maneras, ¿listo? Entonces, vean, A, tenemos 1 y 2 ceros. Y tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. ¿Listo? Entonces, vean, con max términos, que es lo más apropiado en este caso porque hay menos ceros, la ecuación va a salir más corta. Entonces, obtenemos este cero. Entonces, sería XY, Z negado. Todo sumado, ¿no? Entonces, X más Y más Z negado, que es esto que ven acá. El siguiente es cero. Entonces, cierran paréntesis, digamos, en este max término, luego abren paréntesis para que multiplique el otro término, el otro max término que vamos a colocar. En este caso, que sería este. ¿Listo? Sería X negado más Y más Z. X negado más Y más Z. Listo, ahí tenemos A. Vamos a obtener esa A utilizando min términos. ¿Listo? Solo para esa vamos a utilizar min términos, ya para las siguientes, pues no lo vamos a hacer. Simplemente aquí es como para hacerlo un poco demostrativo. ¿Listo? Entonces, esa A en min términos sería, tomamos este primer uno, sería X negado. Entonces sería X negado. Ah, pero acá no me dejó copiar. Bueno, entonces hagámosla manualmente. Entonces, X negado, a ver dónde está acá. O escribámosla más bien con las comitas que es más rápido para mí. Entonces, X negado, sigue Y negado, Z negado. ¿Listo? Más X negado, si cometo un error me avisan. X negado, Y, Z negado. Más este 1, X, Y negado. Perdón, creo que aquí me equivoqué. A ver. Estamos en este. Entonces, X negado, Y y Z. Pues nuevamente, sí, ahí está. Entonces, el primero era X, Y, Z negado. Aquí me faltó un negado. La segunda es X negado, Y, Z negado. La tercera es X negado, Y, Z. La cuarta sería X, Y negado, Z, más la siguiente, que sería XY, XY, Z negado, más la última sería X, Y, Z. ¿Listo? X, Y, Z. ¿Listo? Fíjense que esta ecuación es pues mucho más larga que escribir esta que ustedes ven acá. ¿Listo? Aquí necesitarían una AN, dos AN, tres AN, cuatro AN, cinco AN, seis AN, suponiendo todas de tres, ¿no? Entonces, 6 AN, una OR, dos OR, tres OR, cuatro OR, cinco OR. Entonces, 6 AN y 5 OR dan 11 compuertas. Aquí de 3, vean, tendríamos una OR, dos OR y una AN. Vean, 11 compuertas se redujeron a 3 compuertas. ¿Listo? Entonces, digamos, expresar esto de forma, digamos, en el circuito, pues sería muy tedioso. Solo para esa ecuación, colocar 11 compuertas, pues es muy cansón solo para una ecuación, porque fíjense que son varias. ¿Listo? De pronto, solo montar esa ecuación, vaya y venga, pero como son tantas ecuaciones, entonces, bueno, se darán cuenta. ¿Listo? Listo. Entonces, eso era como para demostrarles de la importancia de reducir esas ecuaciones, bueno, de utilizar la mejor manera de hacerlo. Obviamente esta ecuación se puede reducir, sí se puede reducir más, llegar a una expresión mucho más pequeña, pero digamos ya hemos estado trabajando bastante en en las diferentes clases de cómo reducir esas ecuaciones. Que sí, que usted empieza, multiplica x por x negado, por ejemplo, eso se va a cero, luego x por y da xy, luego x por z da xz, más y por x negado, pues da lo mismo, y por y da y luego z por x, bueno, operan todo eso, luego factorizan, es decir, empiezan a hacer factor común, luego aplican leyes de Boole
Y seguro esta ecuación les va a salir mucho más cortica, ¿listo? Pero nos llevamos más tiempo si nos ponemos ahorita a explicar eso que ustedes ya saben hacer. Acá estamos repasando porque esta es la segunda clase que hacemos de display. Entonces, la importancia acá es llegar a la, digamos, a demostrar que el display funciona. Entonces, en la práctica, cuando vamos a la práctica, nunca dejen ecuaciones así, porque eso se les va a duplicar muchísimo el trabajo y los costos se van a ver muy reflejados. ¿Listo? Ya en simulación, pues, digamos, el papel aguanta y el simulador aguanta. Entonces, no habría problema de pronto que yo en un diseño les diga, por favor, diseñar un display y de una vez coloquen estas ecuaciones. Listo. No, no, la verdad no veo ningún problema. Lo único es que el circuito en simulación le sale más largo. Entonces, pues yo preferiría simplificar las ecuaciones para que el circuito no quede tan largo, pero aquí, digamos, no lo hago porque, pues, eh, digamos, tenemos cierto tiempo de clase y no nos alcanzaría. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a la ecuación B. Ya, bueno, entonces hablábamos de este. Obviamente, sí, seguramente otro de los ejercicios del parcial les dirá, por favor, simplificar una ecuación a la mínima expresión. Ya ahí obviamente es una situación distinta. Hablo de pronto para un diseño en donde le digan hacer un sumador o mostrar números en un display. Ustedes verán si simplifican o no simplifican las ecuaciones. Listo, pasamos a la B. En la B, pues miramos, a ver, aquí hay un 0, 2, 0, 3, 4, 5 ceros y hay 3 unos, entonces nos conviene colocar unos. Entonces, este primer uno, entonces X negado, Y, Z negado, que es esta parte, este mi término de acá. Sigue este uno. X negado, YZ. X negado, YZ. Y luego sigue este uno. X, YZ negado. ¿Listo? ¿Qué es esto que ven acá? Pasamos a la columna C. Entonces, vean, aquí hay 3 ceros y aquí hay otros 3 ceros. Entonces, son 6 ceros frente a 2 unos. Evidentemente, la ecuación va a salir mucho más simple si solo utilizamos unos, es decir, utilizamos min términos. Entonces, aquí hay un 1, entonces sería x negado yz, que es esto de acá. La siguiente sería x y negado z, que es esto que aparece acá. Listo, aquí tendríamos la ecuación. Entonces, como les digo, esto todavía lo pueden simplificar, obviamente. Acá, en este caso, podrían seguramente esto expresar en términos de XOR y XNOR. ¿Listo? Entonces reemplazan YZ, por ejemplo, por una X, y entonces esto aparecería, perdón, una X no, sino por ejemplo una variable A. Entonces esto sería una variable A y esto una variable A negado, y esto aquí formaría una XOR. ¿Listo? Y luego esa XOR la pueden convertir en términos también de XNOR, porque aquí se evidencia que ese YZ eh, puede formar una XNOR. Listo, pero bueno, las simplificaciones aquí no nos interesan en este momento. La D sabemos que es idéntica a la columna A, entonces colocamos D es igual a A. ¿Listo? Ahí no hacemos mayor cosa. La columna E, pues miramos, aquí hay un 1, 2, 3 unos, más otros 3 unos. En total da 6 unos frente a 2 ceros. Entonces nos va a salir mucho más sencillo implementar max términos. Entonces para este cero tenemos X, Y negado, Z negado. Todo sumando, ¿no? Entonces nuevamente. Entonces X más Y negado más Z negado. Por el siguiente factor. Entonces, este cero. Entonces, X más Y negado más Z, que creo que los coloqué al revés, creo que estoy utilizando una que no es, creo. A ver, pues venga, reviso nuevamente. Entonces la E, tenemos este cero acá. Entonces este de cero acá es X, Y negado más Z negado. Ah, listo, ahí está bien. Y este cero creo que lo está diciendo mal. Entonces X negado, Y más Z. ¿Listo? Que es este término de acá. Para la columna F tenemos 2 y 4 unos dan 6 unos y 2 ceros.
Entonces, en este caso nos conviene utilizar nuevamente max términos. Vean que para este trabajo que les dejé, que estoy haciendo, fíjense que sale más sencillo implementar max términos que min términos. Des en cuenta que hay más ceros que, digamos, estoy agrupando más ceros que unos. Listo, entonces la F. Entonces vamos con este cero. Entonces, X más Y negado más Z. ¿Listo? Entonces, al inicio uno tiende a equivocarse cuando empieza a utilizar min términos y max términos, porque uno se alcanza a confundir. Entonces, porfa, siempre que hagan las ecuaciones, revísenlas para que no les vaya a quedar mal todo el trabajo, porque por un paso les puede quedar mal todo un circuito. ¿Listo? Entonces, este otro cero. Entonces, factor de, es decir, multiplica el siguiente factor. X negado, perdón, X más Y negado más Z negado. ¿Listo? Que está acá. Por último, la G. La G, vean que solo hay un cero, entonces la ecuación será X más Y más Z negado, que es esta que ven acá. Vean con min términos, fíjense que únicamente utilizamos una compuerta OR. Si ustedes utilizaran min términos, tendrían en este caso una AND, dos AND para este 1, 3 AND para este, 4, 5, 6, 7 AND, ¿listo? Luego, más las sumas entre ellos. Entonces, 6, entonces 7 AND más 6 OR, eso les da 13. 13 compuertas. Fíjense que 13 compuertas se les convierte en una sola si ustedes utilizan de manera adecuada min términos y max términos, ¿listo? Bueno, ahora voy a mostrarles el circuito. No creo que lo haga acá. ¿O ustedes consideran que es necesario hacer la simulación? Yo no creo. O sea, ¿es necesario hacer el circuito desde cero o ustedes ya saben simular bien esto? Para solo mostrarles la simulación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí, sí me están escuchando? Para hacer la simulación desde cero tocaría calcular también las salidas de X, Y, Z, ¿sí? No, pues ahí están. Ahí están, véanlas. Aquí no hay nada más que hacer. Que en el anterior trabajo teníamos que lo teníamos en dos partes, un sumador y un display. Entonces, tenía que cumplir dos funciones dicho circuito. En este circuito solo hay una función que es mostrar o visualizar este circuito. Bueno, lo voy a hacer desde cero porque pues veo que pues, de alguna manera, digamos, el comentario del estudiante demuestra que pueden haber dudas. Entonces, hagamos entonces el circuito desde cero. Pero entonces, por favor, colabórenme, ¿listo? Porque es fácil equivocarse haciendo un circuito de esto. Fíjense que estas ecuaciones no están simplificadas. Entonces, digamos, es fácil llegar a cometer errores. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el circuito y terminamos ahí. Entonces, display números. ¿Listo? Entonces, colocamos las entradas. Ya dijimos que son 3 entradas. Entonces, lo hacemos a través de switch. Entonces, implementamos 3 elementos de estos. Colocamos el BCC correspondiente. De una vez coloquémosle, y aquí creo que le coloqué, no. Colocamos los 5 voltios. Le pongo un nombre. Colocamos los 5 voltios. Y empezamos a cablear. Y recuerden que tenemos que colocar resistencias aterrizadas a tierra para que los elementos me reconozcan un cero. ¿Listo? Recuerden que las compuertas por default no comprenden que es un cero si el sistema está a tierra. Entonces, obligatoriamente hay que colocarle una resistencia aterrizada a tierra para cuando el switch está abierto, entonces le llegue un cero directamente. ¿Listo? Listo, entonces las 3 resistencias.
pueden colocar valores de 100, 200 ohmios, 500 ohmios, digamos, en ese sentido no hay mayor problema. Entonces, colocamos las resistencias para colocar aquí los ceros. ¿Listo? Aprendan bien cómo diseñar display. De hecho, la tarea de esta semana es diseñar el display. Ya les había hecho la semana pasada. Entonces, no se les olvide subir la tarea hasta el fin de semana de colocarle el display al sumador de 4 bits que ustedes tienen. ¿Listo? No les vaya a olvidar. Ustedes ya el fin de semana me debieron haber subido el sumador de 4 bits utilizando pares de entrada. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí tenemos la resistencia de 100 ohmios. Igual 100 ohmios. Y acá también colocamos 100 ohmios. Listo. ¿Qué vamos a tener a la salida? A la salida vamos a tener un display. Entonces, venimos acá y colocamos el display. Entonces, ojo con el dispositivo que vayan a escoger, porque como les dije, a mí me pasó que unos no me funcionaron. ¿Listo? Entonces, estos de acá funcionan. Estos que dicen que tienen cátodo, o sea, que está así cátodo, ánodo, así comprimido, funciona. Entonces, si utilizan un ánodo, por ejemplo, como este, va a ser alimentado este pin a VCC. Si utilizan un cátodo, este va a ser alimentado a tierra. Entonces, coloquemos este, que es el más sencillo. Colocamos aquí la tierra. Y que quede pues bastante lejos del circuito. De hecho, este circuito, pues como no está simplificado, va a tender a salir mucho más grande de lo normal. Bueno, listo. Aquí vamos, de una vez coloquémosle las variables negadas. Listo. Sabemos que necesitamos negadas para todas. De una vez, para colocar como que el circuito más ordenado, vamos colocando negadas para cuando necesitemos, pues cableamos acá o cableamos acá, dependiendo de lo que necesitemos. Y de paso, coloquemos también los labels. Entonces, esta sería la A, que no, X, Y y Z, creo que las llamé. Sería X, acá sería Y, acá sería Z. ¿Listo? Listo, entonces empezamos a ver las ecuaciones. Entonces, la A dice que son dos sumadores, bueno, dos OR, perdón, dos OR y una AND. Entonces vamos y buscamos dos OR. En este caso no me voy a poner a utilizar con puertas OR de 2 entradas porque me demoró mucho. Más bien busco OR con más entradas. Vean que aquí dice OR de 10 entradas, de 2 entradas, de 14. Bueno, las que necesiten. Yo necesito de 3 entradas. ¿Listo? Necesito dos de estas. Coloco una por acá y otra por acá. Y necesito también una AND. En este caso, la AND sí sería de 2 entradas, porque solo son 2 términos. Si hubieran más factores, es decir, esta ecuación hubiera otro factor acá, entonces factor de X más Y negado más Z, entonces ahí tocaría utilizar una AND de 3. ¿Listo? En este caso no. Bueno, entonces, ¿qué nos dice nuestra dichosa ecuación? Pues dice lo siguiente. Es para la SOR, en este caso sería que no alcanzó a ver, sería X más Y más Z negado. Entonces, X más Y más Z negado. Entonces, X, entonces pasamos por acá, X, Y. Por favor, pendientes de lo que yo hago, porque si cometo un error, nos toca corregir bastantes cosas. Entonces, les recomiendo ahí que me colaboren. X, y Z negado. Z negado viene acá. Listo, ahí tengo la primera OR. La segunda OR, X negado, entonces esta directamente vendría acá. Y, sin negar, y Z normal. ¿Listo? De hecho, voy a acercar un poco más esto por si de pronto no se ve del todo bien estas ecuaciones. Entonces, ustedes, se me olvidó decirles, vean que yo tengo las ecuaciones pintadas. Resulta y pasa que, por ejemplo, vean que este 0, esta ecuación de este término va a ser este mismo,
y va a ser este mismo. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, tendríamos 3 iguales, ¿listo? Por ejemplo, la ecuación de este 1 y de este 1, pues van a ser idénticas, ¿listo? Porque las combinaciones son las mismas. De este 1 y este 1, pues también va a ser idéntica. Entre este 0 y este 0 de acá y este 0, pues van a dar lo mismo. Entonces, lo que yo hago aquí es empezar a mirar las ecuaciones y ver cuáles de estos términos son iguales. Entonces, vean, B y C son muy similares. Vean, de hecho, vean el comportamiento de B y C. La única diferencia es que C tiene un min término más. Entonces, vean que C, que nos dio esto, vean que es igual a esta parte de acá, que corresponde a estos dos unos. Entonces, lo extra sería este min término de acá. Entonces, yo puedo hacer C y luego a esa salida de C agregarle una OR con este término y listo. Ahí tendría B. ¿Listo? Porque si yo no hago este tipo digamos, de semejanzas, pues el circuito va a ser va a ser por lo menos el doble de lo que lo tengo en este momento. Vean acá, este X más Y más Z, aquí la tengo en la misma G. ¿Listo? Vean que acá también tengo X negado más Y más Z, es el mismo que tengo aquí, X negado más Y más Z. ¿Listo? Y vean esta E de acá, X más Y negado más Z negado, es esta misma acá. Entonces, es para estas compuertas, digamos, de acá. Entonces, yo saco esa salida y, por ejemplo, en este caso, una AND con este elemento. ¿Listo? Pero bueno, ya lo vamos a ir haciendo. Listo, entonces aquí, esta era la ecuación A. Entonces, esta ecuación A ya la tengo. Finalmente, se toma una compuerta AND. Y aquí la conectamos a la A. ¿Listo? Entonces, venimos y lo conectamos a la entrada A del display. Siguiente, la B. La B está compuesta por de hecho, primero creamos la C, más bien creemos la C y luego a la B sacamos la salida de la C. Creemos primero la C. La C está compuesta por 2 AND y una OR. 2 AND de 3 entradas, entonces busquemos la AND de 3 entradas. Bien, y acá aparece, vean. 2 AND de 3 entradas necesitamos acá. Coloco una, 2 y una OR. Y una OR con estas dos. Entonces, una OR, en este caso solo de 2 entradas, no necesito de más. Entonces, busco una OR de 2 entradas. Listo, acá está. Listo. Y ya sabemos que la salida de C va a ser la OR. Aquí la tenemos, una OR entre estas dos AND. Entonces, vamos conectando las entradas. Entonces, para la primera AND, X negado YZ. Entonces, siempre les recomiendo que al frente de la salida siempre coloquen compuertas non bien ordenadito para que luego sea más rápido de colocarla y no tengan que estar duplicando términos. Entonces, X negado, Y, Z. Entonces, X negado es este. Entonces, no hay necesidad tampoco de ir hasta este extremo ni nada por el estilo. Y positivo, Y lo tengo acá, es este mismo acá. Es este mismo de acá. Sí, Y. Y Z positivo. Z positivo sería este de acá. Entonces, por favor, pendientes que no cometa un error porque si no, no me funciona nada. Luego, X, Y negado y Z negado. Entonces, X positivo lo puedo tomar a ver, veamos qué cable hay por aquí. X positivo está acá. Vean. Entonces vamos hasta este primero. ¿Listo? Si no, porque si no tengo que empezar a dar vueltas y vea que esos cables empiezan a poner mucho más enredados. Entonces, X positivo, Y negado, Z negado. Entonces, Y negado, de hecho, digamos, no le he conectado nada, entonces de una vez, Y negado y Z negado. Aquí lo puedo colocar. ¿Listo? Listo, ya tengo la expresión de C. Obviamente, tenemos que conectarla acá al correspondiente display. La C es esta que ven acá. ¿Listo? La B sabemos que está compuesto por esta C, todo esto es C, más o una OR con X negado, Y, Z negado. Entonces vamos a colocar esta compuerta.
Entonces coloquemos por aquí una compuerta AND de 3. Y esa compuerta AND, entonces estaría compuesta por X negado. Empecemos nuevamente a mirar el circuito, a ver un negado que esté cerca. Aquí hay un negado de X. Viene acá, aquí vea. Aquí podemos conectarnos a este para no tener que dar la vuelta a tantos cables. X negado, Y, Z negado. Entonces Y positivo, vea que hay un cable, o bueno, esperen, miremos a ver si aquí hay uno más cerca. Y positivo está acá, vea. Entonces Y positivo. Y Z negado. Z negado aquí lo tengo directamente. ¿Listo? Dice que esto forma una compuerta, una operación OR con esta salida de acá. Entonces coloquemos una OR, en este caso una OR de solo 2 salidas. Entonces coloquemos aquí la OR y va a entrar este término de acá y este término de acá. Y esto finalmente enruta a esta entrada B. ¿Listo? Procedemos ahora a la variable D. Vea que la variable D está en cortocircuito con A. Vean, esa sale súper sencilla. La siguiente semana vamos a ver un tema que se llama mapas de Carnot, y esos mapas de Carnot es agrupar unos y ceros, pero en este caso ustedes hacen como unos cuadros, unas tablas, en las cuales hacemos que esos unos y ceros se agrupen entre varios términos. Entonces, entre más nosotros agrupemos, más reducidas salen las ecuaciones. Entonces, de esas tablas directamente podemos obtener las ecuaciones lo más reducidas posibles, siempre y cuando apliquemos bien el mapa de Carnot. Es decir, podemos obtener una ecuación simplificada, pero no necesariamente la más simplificada, si no implementamos de la manera más correcta el mapa de Carnot. No significa que no nos dé la más simplificada esté mal, no, pero indica que no estamos siendo lo más eficientes posible. ¿Listo? Pasamos ahora a esta compuerta, perdón, a esta variable E. Entonces, la E dice que tiene una OR, una AND entre las salidas, dos salidas de XOR. Entonces, coloquemos aquí una OR, perdón, no XOR, sino OR. Entonces, fíjense que esta está repetida. Entonces, lo primero que podemos ver, entonces coloquemos de una vez esa AND, por acá coloquemos esa AND, y dice que esa AND tiene una de esas entradas está enrutada aquí con la A. Entonces busquemos esta cuál es, porque la verdad no me acuerdo. Entonces eso es una OR donde tiene la X negada. Entonces veamos. Este de acá no tiene la X negada, pero esta sí, entonces es esta, ¿listo? Porque en esta sí, esta no tiene la X negada y esta sí, entonces es esta, ¿listo? Obviamente sabemos que este circuito de acá pues es la salida que va a la entrada del display. Entonces, bueno, entonces es este ítem, esta salida de acá va a venir y conectar acá. Y esta entrada, pues sí tenemos que crearla, ¿listo? Porque no se ha creado todavía. Entonces, es una OR de 3 entradas. Entonces, esta OR, venimos y la colocamos acá. Y lo conectamos aquí. Y esta OR está compuesta por lo siguiente. Empezamos con X positivo. Entonces, veamos un X positivo. Entonces, corramos un poco para que veamos más. Entonces, un X positivo lo tendríamos, por ejemplo, acá. Viene acá, viene acá. Vean, aquí hay una ruta súper cerca. Luego, Y negado. Tenemos aquí Y negado. Y negado. Y negado lo tenemos acá, por ejemplo. Y Z negado. Z negado está aquí nomás. Listo. Vea que está, pues digamos, el revisar bien, el analizar bien las ecuaciones permite que los circuitos no salgan tan largos. Si yo no me hubiera dado cuenta que estas ecuaciones eran iguales, entonces si esta no fuese igual
a esta, entonces, ¿qué hubiera pasado? Entonces yo hubiera tenido que crear esta compuerta, una compuerta OR de 3 entradas. Por ejemplo, acá para la B hubiera tenido que crear 2 compuertas AND y una OR. Entonces, 3 compuertas ahí. Me ahorré analizando bien la ecuación. Listo, me falta F. Entonces, vean que F, este término de acá es el mismo de acá, entonces de una vez lo vamos a utilizar. Entonces, son 2 OR que entran a una AND de 2 entradas, obviamente. Entonces, coloco aquí la AND, coloquémosla por acá, y esta AND entra, bueno, dejémosla acá. Una de esas entradas viene acá, que es la que acabamos de hacer, fíjense, es esta misma. Y la otra entrada SAN será una OR de 3 entradas con estos elementos. Entonces colocamos aquí la OR de 3 entradas. Venimos, cableamos, y esta OR de 3 entradas, entonces tendríamos X positivo, que es, yo sé que ese X positivo está, bueno, más bien revisemos bien porque donde cometa un error todo me queda mal. Entonces sé que este cable va a X, viene acá, entonces sí, sí era lo que estaba recordando. Y negado, Y negado es esta de acá también, vean. Es casi la misma de la anterior. Creo que Z es el único que cambia. Y Z es positivo. En este caso solo cambió la Z en comparación con la anterior que he hecho. Y Z positivo. Entonces veamos dónde tengo un Z positivo por acá. Este cable es de Z positivo. Entonces lo tenemos acá, lo tenemos acá y no tenemos nada. Entonces vamos a mandar este cable hasta acá. Hasta acá. Listo. Ya tendría la letra, en este caso, F. Me faltaría la G, pero fíjense que la G ya está hecha. La G tiene X más Y más Z negado, que es esta misma de la A, que es la que no se cableó. ¿Listo? Entonces, X más Y más Z negado, esa debe estar por acá. A ver, es una de estas que no se cableó. Esto es la que no se había cableado. Que es esta. Y si no, pues miren la ecuación. Si quiere, ya miramos la ecuación y verificamos que sí sea la que es. Entonces aquí dice que esta es X positivo, Y positivo, Z negado. X, Y positivo, Z negado. X más Y más Z negado. Listo, está bien. Entonces veamos qué funciona y qué no funciona en nuestro circuito. Listo. Bueno, al menos el primer punto, el primer pedazo nos quedó bien. ¿Listo? 0. El 0 tiene que aparecer una E. Vamos a escribir un 1. Un 1 sí va a aparecer un 1. Ese 1 lo pueden escribir acá o acá, como ustedes gusten. De hecho, es más común colocarlo acá. Ahora coloquemos un 2. Listo, nos apareció el 2. Ahora coloquemos un 3. ¿Listo? Vean, ahí está el 3. Ahora el 4. El 4 sería 1, 0, 0. Ahí está. El 5 ya no se muestra, el 5 sería 1, 0, 1. ¿Listo? Aparece la E. El 6 sería 1, 1, 0. ¿Listo? El 6 aparece como una E. Y el 7 son los 3 bits en 1. ¿Listo? Ahí aparece la E. Entonces vean que el circuito me dio bien. Tengan en cuenta, tengan mucho cuidado con el display. ¿Listo? Porque me pasó hace rato, estaba haciendo la prueba de este circuito y ocurrió de que no me funcionaba y yo duré como media hora buscando el error y no tenía error ni en las ecuaciones ni en el circuito. El único error que hice fue no haber revisado bien el display. Era un display como un diseño como que no funcionaba. Entonces, si el display les da cosas raras, pues revisen estas salidas. Si están en rojo, es un 1 y si están en azul, es 0. Entonces, por ejemplo, digamos, en esta ecuación ustedes saben que G, por ejemplo, G se va a prender en todos, excepto en la combinación 0, 0, 1. ¿Listo? En esa combinación da 0. Entonces, ustedes empiezan por esos pedazos. Entonces, empiezan así a ver si es que es el display o qué es. Entonces, vean, siempre la G va a estar prendida, que es esta. Vean que esa G en todos, en todas las situaciones está prendida, excepto en el que es, creo que es 0, ¿cuál era la que decía? En la 001. En esta se apaga.
Pero en el resto de combinaciones esa G siempre va a estar en 1, vea. Todas las combinaciones que yo haga siempre va a lanzar en un 1. ¿Listo? Listo, señores. Entonces,